buenas tardes. Estamos aquí reunidos para comentarles a ustedes un poco acerca del contrato laboral. Nosotros somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad de Uniminuto. Mi nombre es Lina Cruz y estoy con mi compañero Andrés y mi compañera Jenny. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definirles lo que es el contrato laboral. Compañero Andrés. Bueno, un contrato es un acuerdo generalmente por dos o más personas por el medio del cual se comprometen a cumplir con algunas obligaciones. Por favor, coméntenos acerca de los elementos del contrato. Los elementos esenciales del contrato son tres y están establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Hay que tener en cuenta que a la hora de contratar, el empleador y el empleado deben conocer estos elementos esenciales para que se eviten inconvenientes más adelante. Los elementos esenciales del contrato son, como le digo, tres. El primero es la prestación personal del servicio, lo que quiere decir que la persona a la que haya sido contratada es quien debe ejercer la actividad. El segundo es la continuada subordinación. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador está en toda su obligación de imponerle las normas y reglamentos y todo lo que tenga, todas las políticas de la empresa, y el empleado pues debe acogerse a ellas y debe cumplirlas. Y el último es la retribución o remuneración del servicio, que pues es lógico que cada vez que exista un contrato de trabajo el empleador debe darle una retribución económica o darle unos honorarios al empleado. Estos elementos del contrato, cada vez que se establezca, cada vez que exista una relación laboral, pues tienen que estar establecidos. Las personas que no contraen un contrato escrito y que muchas veces se hace verbal, en donde existan estas tres cláusulas, estos tres elementos, pues entonces ya existe un contrato laboral, así no se haya firmado. También hablaremos un poco de las medidas de mejoramiento de la estabilidad laboral. Dentro de estas medidas se puede presentar seguir la demanda con exactitud. Esto lo que quiere decir es que los costos de mano de obra siempre van a estar ligados a la producción que se dé dentro de la empresa, puesto que entre mayor producción será mucho mejor los incentivos que se darán dentro de la empresa para los empleados. Vemos que el nivel de empleo no puede ser muy exagerado, tiene que ser lo suficiente para la empresa, debido a que si exageramos en la contratación, existirá un menor rendimiento en la producción. A la hora de hablar de la política salarial, se dice que se debe dar un pago justo debido a las obligaciones que se le encargan a cada persona. Decimos también que los incentivos que se presentan dentro de la empresa para los empleados no solamente se verán reflejados dentro del salario, sino también que se verán reflejados en la motivación que se le da a cada empleado. Además de esto, podemos ver que esta motivación se refleja en los ascensos que se le da a cada persona. Esto logrando una permanencia laboral que se da a través de la comunicación y el trabajo que se enmenda en equipo o que sea de manera individual. Nuestro compañero Andrés además nos va a hablar de los mecanismos de mejoramiento entre las partes. Bueno, como le han dicho las compañeras, lo principal entre esos contratos y entre estas vinculaciones es tener una plena armonía, un ambiente armónico entre las partes. Para ello se deben cumplir con algunos deberes y obligaciones. La principal es el respeto entre las partes. Luego se debe cumplir un horario respectivo, el cual ya está establecido previamente. También por parte del empleador se deben liquidar las respectivas prestaciones sociales. Y por último, el empleado debe cumplir las tareas que se le asignen. También debemos tener en cuenta que se deben cumplir las normatividades que se establecen
en la seguridad del trabajo, los cuales son normas y reglamentos que expide el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Hay que tener en cuenta que estos lineamientos se establecen normalmente en el contrato de trabajo. Cuando existe una contratación verbal o escrito. cuando existe una contratación escrita, pues es mejor porque se pueden establecer las cláusulas y entonces las partes ya saben cuáles son los compromisos que deben adquirir cada uno. En estos momentos nosotros, por ejemplo, yo me encuentro laborando actualmente y mi compañera Jenny también. Cuéntanos cómo ha sido tu contratación. Bueno, mi contratación se dio por medio de un contrato verbal. Aproximadamente llevo trabajando en una papelería más de año y medio. Principalmente cuando ingresé a esta papelería se me dieron unas obligaciones, por decirlo, las cuales debía cumplir. Se estableció también el salario, el horario, todo de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Hasta el momento el trato ha sido muy bueno y pues siempre están como vigilando el cumplimiento de las labores que se me han asignado. Bueno, por mi parte pues no me encuentro laborando, pero pues sé todo a lo que me comprometo a la hora de contraer un contrato. Entonces es clave saber eso también, que antes de adquirir un contrato y obligarse, debemos de saber los deberes que vamos a cumplir y las obligaciones que tienen los empleadores con nosotros. Claro, compañero. Entonces ya tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso de ella, y también es mi caso, no existió un acuerdo escrito, que es como normalmente debería hacerse en las empresas, pero se tuvieron en cuenta los tres elementos esenciales y entonces esto quiere decir que pues ya existe una relación laboral en la cual nosotros como empleadas tenemos pues todos los derechos que están establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo y las demás normas que reglamenten la situación laboral. Bueno, eso es todo por hoy. Le agradecemos mucho por la atención prestada. Y esperamos que este informe les aclare un poco las dudas que tengan con el contrato laboral.